Las organizaciones sociales anuncian movilización nacional para este 11 de agosto ante falta de acuerdos con el gobierno. Denuncia. Por la ley humanitaria, la falta de empleo, la liberación de precios de los combustibles y reformas a la Ley Orgánica de Educación Intercultural LOEI, es que las organizaciones sindicales, junto con otros gremios, iniciarán el próximo 11 de agosto una jornada de marchas a nivel nacional. Las movilizaciones arrancarán entre las 4 de la tarde y las 6 de la tarde, aseguró José Villavicencio, presidente de la Unión General de Trabajadores del Ecuador, UGTE. No ha habido respuestas adecuadas, políticas públicas por parte de los gobiernos de turno para poder enfrentar la crisis económica, sanitaria y de empleo en el país, dijo Villavicencio. Además mencionó que el 40% de los ecuatorianos vive con $2.50 al día y el 18% con $1.50 al día. El pueblo ecuatoriano no puede aguantar más garrote mensualmente, mencionó en alusión a la liberación de precios de los combustibles. En esta movilización participarán el Frente Unitario de Trabajadores FUT, la UGTE, la Unión Nacional de Educadores UNE, estudiantes, campesinos y trabajadores en general. En Pichincha opina, la palabra tiene Alexis Moncayo. De la mañana con 8 minutos. Bueno, fueron los arroceros, fueron los bananeros, ahora son los sindicatos, son también los profesores y son algunos gremios y son algunos sectores productivos o de trabajadores que recordarán ustedes en ese intento de oponerse a la candidatura del progresismo, dijo vamos y seguimos empujando ese intento y ese afán de descorreizar. O sea, finalmente, a ver, esto es algo que a mí ya me genera un poco de incomodidad también, porque seguimos hablando de lo mismo y lo mismo. Y ustedes me van a perdonar, pero yo creo que durante un buen tiempo vamos a tener que seguir hablando de lo mismo, porque además la corriente termina arrastrándonos. Y para comentar sobre la noticia que acaba de leer el profe, creo que también hay que regresar a ver, digamos, unos cuantos meses o semanas atrás, ¿no? Y ver cuál fue el origen, quiénes son los que hoy promueven estas manifestaciones o estas movilizaciones en contra del gobierno. Y resulta que durante la etapa electoral eran precisamente aliados, ¿no? De la candidatura de Creo en ese momento para la segunda vuelta electoral. ¿Por qué? Porque, insisto una vez más, había que sumarse en esa corriente y subirse a esa camioneta de la descorreización. Bueno, resulta que una vez más, creo yo, y esta es una frase que me encanta, la solemos aplicar mucho para el comentario cuando se trata de temas económicos, remontándonos también a un ejemplo del pasado. Cuando el señor Richard Martínez era presidente de las cámaras empresariales y había el gobierno de Correa, el hombre cada entrevista a la que iba daba la solución para mejorar y para arreglar los supuestos problemas económicos que tenía el país. Lo sentaron como ministro de Economía y ya vimos cuáles fueron los resultados, ¿no? Buenos resultados para él, porque además terminó utilizando esa condición de ministro de Finanzas para convertirse en una suerte de puerta giratoria, ¿no? Entonces el hombre dejó el Ministerio de Finanzas, hizo el lobby necesario y se mandó a mudar a Washington para ubicarse como vicepresidente de un organismo multilateral como es el Banco Interamericano de Desarrollo. Entonces bien por Richard Martínez, pero sí sabe cómo lo dejó al país, ¿no? O sea, basta recordar que Martínez durante la pandemia prefirió especular con los recursos de los ecuatorianos en los mercados internacionales, pagar a los tenedores de los bonos y dejar los hospitales sin medicinas, despedir médicos, despedir personal de los hospitales, no comprar ni siquiera equipos o insumos para atender la emergencia, no se diga siquiera comprar pruebas PCR o cosas por el estilo. Eso, digamos, fue lo último que le importó a
a Richard Martínez. Pero ese es el ejemplo del una cosa es con guitarra y otra cosa es con violín, que era lo que iba, ¿no? El ejemplo de Martínez creo que es el más evidente y además uno de los más patéticos. Entonces esta gente que se paseaba por los sets de televisión y las cabinas de radio diciéndole al gobierno anterior todo lo que tenía que hacer, y cuando llegaron a sentarse en el Ministerio de Finanzas descalabraron la economía del país. Bueno, entonces acá creo que aplica exactamente lo mismo, ¿no? Una cosa fue la efervescencia de la campaña electoral, el impedir el regreso del perverso correísmo al poder y que llegue la candidatura de Guillermo Lasso, ¿no? Hoy que Lasso es presidente y que, como le escuchamos ayer a la presidenta de la UNE, no, me entendió mal, don Víctor, no. Dije que Richard Martínez en la época del gobierno de Correa, dado de analista económico, se paseaba por los medios, él era presidente de las cámaras empresariales y le decía al gobierno de Correa qué era lo que tenía y lo que no tenía que hacer. A eso me refería, no es que Martínez fue parte del gobierno de Correa, me entendió mal, todo mal. Pero bueno, le escuchamos ayer a la presidenta de la UNE, ¿no? Decir que en esta mesa en la que se sentaron, en esa mesa de concertación, donde en la Asamblea Nacional se sentaron legisladores, se sentó la Defensoría del Pueblo y se sentó la UNE, resulta que los representantes del gobierno del encuentro no se sentaron. Y la señora ayer aquí nos dijo, ¿no? El gobierno del encuentro no fue a encontrarse con nosotros. Parece que tampoco hay, de momento, por lo menos un encuentro con estos sindicatos o con estos gremios de trabajadores. Digamos, ahora, ¿qué les va a tocar a ellos? Sino que ponerse del lado de sus agremiados, ¿no? O sea, ya tomaron una decisión como dirigencia durante la campaña electoral. Y va a haber algunos que van a decir, no, pero nosotros respaldamos el nulo ideológico. Sí, pero ese nulo ideológico, finalmente, ¿quién terminó beneficiándolo en los resultados electorales? Entonces eso tampoco les quita o les resta responsabilidades, ¿no? De lo que ocurrió en las elecciones anteriores. Pero, y me van a decir, ya está llorando por el resultado. No es eso, es el hecho de que hoy están intentando protestar o reclamar, primero contra un gobierno que lleva menos de 3 meses al frente del poder, por un lado. Y vean ustedes que si uno ha sido totalmente tolerante y ha sido totalmente democrático, porque si hay alguien en en el mundo del periodismo, de la comunicación, que les ha dicho, esperemos, no seamos pacientes, todavía nos llegamos a los primeros 100 días como para hacer una primera evaluación, ese he sido yo, porque habrá otros que esperaban que desde el primer día en este espacio nosotros empecemos a dar hacha, y así no se ejerce la comunicación, así no se ejerce el periodismo, si no caeríamos en ese mismo juego a ratos medio torpe, ¿no? De quienes hoy, por ejemplo, les están diciendo al alcalde de Quito que tiene que renunciar. ¿Por qué? Porque me cae mal. Entonces no, así no funciona esto. Pero yo sí creo que los señores de la dirigencia sindical, quienes apoyaron el nulo ideológico que promovió el señor Yacu Pérez o el señor Leonidas Issa y estos sectores que estaban más cercanos al Pachacutic, creo que hoy tienen que asumir también las consecuencias de haber adoptado esa postura tan tibia durante el proceso electoral. Creo que va por ahí mi mensaje, ¿no? Este no es un tema de lamento del resultado del 11 de abril, sino más bien de que estos sectores, insisto, que asumieron una postura tibia durante las elecciones, hoy tienen que asumir las consecuencias de esos actos, pues porque detrás de ellos hay una organización que agrupa a varios sectores de trabajadores y que probablemente se dejaron guiar por lo que decían sus dirigentes. Entonces, llamar a protestas ahora, están en su derecho, además que protestar en este país, digamos, es absolutamente legítimo siempre y cuando la protesta se lleve adelante dentro de los parámetros normales, que no haya violencia, por ejemplo, y que no haya ningún intento de desestabilización, eso va bien. Así que ojalá el gobierno del encuentro, el presidente Lasso, su ministro de Trabajo, su ministro de Finanzas, el Frente Social, puedan sentarse a conversar con los dirigentes de los trabajadores y llegar a un acuerdo.
para evitar este tema de las paralizaciones, ¿no? Porque lo que duele, en realidad, don Sebastián, es que el país tenga carreteras bloqueadas, que no exista abastecimiento en los mercados, que las ciudades no puedan trabajar con normalidad. Eso es lo que duele. El resultado electoral ya pasó, ¿no? Ya pasó. El chuchaqui electoral duró una semana. Pero ya ahora lo que queda, para los que apoyaron a Lazo y para los que no apoyaron a Lazo, lo que queda es simplemente seguir remando, porque todos estamos subidos en el mismo barco y ese barco se llama Ecuador, ¿no? Yo particularmente soy de los que cree que al presidente Lazo hay que desearle que le vaya bien, porque si al gobierno le va bien, al resto de ecuatorianos le va a ir bien. El problema es si es que se empiezan, por un lado, a desatender a determinados sectores para beneficiar a otros, o si es que se empieza a darle largas a los ofrecimientos de campaña con los cuales ganó el presidente Lazo. Porque hay que recordar que acabamos de vivir un episodio que es triste y lamentable para la historia de este país, que es haber tenido a un presidente que llegó con un plan de gobierno e hizo absolutamente todo lo contrario de lo que decía ese plan de gobierno. No hay que olvidarse de eso. O sea, ya tenemos un antecedente nefasto que es el de Lenín Moreno, que llegó con un programa y un plan de gobierno e hizo todo lo contrario. A los ecuatorianos ya les engañaron, ya nos engañaron a los ecuatorianos. Y nuestro país, el Ecuador, ya no soporta una segunda parte de un episodio lamentable como el de Moreno. Eso nada más.